buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este conversatorio que lleva por título La gestión dialógica del aprendizaje. Bienvenidos sean los que nos están viendo también de manera virtual, a quienes les agradecemos y esperamos que sea un conversatorio muy provechoso. Y bueno, pues esta tarde nos toca hablar sobre este tema de la sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias sabemos que es un proceso crítico, reflexivo, que se realiza a través del diálogo, que nos permite recuperar esos aprendizajes con sentido, pero estos aprendizajes con sentido surgen de esa práctica cotidiana, de ese hacer del día a día que cada uno de nosotros tenemos. Y es precisamente el objetivo de este taller y lo que nos vienen a compartir nuestras compañeras maestras, a quien me voy a permitir presentarlas. La maestra Marta Margarita Juárez Castro, licenciada en Educación Preescolar, título que obtuvo en la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula, con la maestría en Educación. Actualmente labora como docente en la comunidad del Corcovado, en el municipio de Autlán, Jalisco. Para quien pido un aplauso, por favor. La maestra Rocío Elizabeth Santillán López, licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, actualmente maestra de grupo en el nivel de primaria y directora en el nivel estatal en la Escuela Urbana número 1257, Juan Cordero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y la maestra Miriam Alejandra Almanza Rivera estudió la licenciatura en Educación Especial en el área intelectual en la Normal Superior de Especialidades. Trabaja atendiendo multigrado en preescolar y primaria. Actualmente labora en el CAM Mercedes Hernández Orendain en Tequila, Jalisco. A continuación voy a explicar la dinámica de trabajo. En un primer momento yo estaré lanzando la pregunta que corresponde y las participantes tendrán 7 minutos para responderla. Por ahí mis compañeros también han dejado algunas papeletas en sus mesitas para que de ustedes querer hacerlo, puedan estar dando respuestas también a estas preguntas y al final poder hacer una recuperación, ¿sí? Las papeletas, mis compañeros las estarán pegando en el área que está dificultades y aprendizajes. Entonces solamente es levantar la mano y ellos pasarán a recoger las papeletas. En un segundo momento será la misma dinámica, solo que las participantes tendrán solamente 5 minutos para responder a la pregunta, ¿sí? Después de en un tercer momento, ustedes podrán levantarse para observar las aportaciones que ustedes han hecho a lo largo del conversatorio y poder hacer esa recuperación al final. Esta sería la dinámica en la que nos moveríamos esta tarde. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con la primer momento y la primer pregunta, ¿sí? La primer pregunta dice, ¿en qué consistió la experiencia y cuáles fueron las dificultades que enfrentaron en los diferentes pasos de la sistematización de la experiencia? Adelante, maestro. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Margarita Juárez Castro. Yo vengo de la zona 085 de Autlán, del preescolar Voces del Río en la comunidad del Corcovado, Jalisco. Y bien, para contextualizar, les platico que el Corcovado es una población pequeña, es una población rural de aproximadamente 1,500 habitantes. Es un lugar donde todavía nos conocemos unos a otros. Bien, ahí en el preescolar mi jardín de niños es de organización completa. En los grupos son grupos numerosos de aproximadamente 30 alumnos por grupo. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes la sistematización que realizamos allá en esa comunidad. Durante el ciclo escolar 2021-2022, recordándoles
que el ciclo escolar 2021-22 todavía teníamos los efectos de la pandemia, ¿sí? Entonces, ahí en nuestro preescolar, pues, veíamos que había un distanciamiento social que anteriormente no lo habíamos identificado. Los resultados de ese diagnóstico nos arrojaban falta de comunicación con padres de familia. Por lo tanto, también había bajo nivel de aprovechamiento en los alumnos y a la vez también como docentes nosotros veíamos esa falta de conexión con nuestros alumnos. Y estos aspectos nosotros los identificábamos como barreras para el aprendizaje. Nuestros alumnos tenían dificultad para recibir esas experiencias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, con estas problemáticas sentidas, estas barreras, nosotros en nuestra comunidad educativa decidimos hacer la sistematización y le pusimos el nombre de la comunicación efectiva con padres de familia, una estrategia para disminuir barreras en el aprendizaje y lograr la participación comprometida de los alumnos del Jardín de Niños Voces del Río. Y siguiendo pues esta dinámica de las fichas de la sistematización, nosotros dijimos que por finalidad de la sistematización sería retroalimentar nuestras prácticas, retroalimentarnos así como docentes, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El eje de nuestra sistematización era o fue pues la comunicación, favorecer la comunicación, disminuir las barreras y así también buscar esa conexión con el alumno para lograr llegar al aprendizaje, a su proceso. Y finalmente, con estos aspectos integramos nuestro objetivo, que fue establecer una comunicación asertiva con padres de familia para eliminar las barreras para el aprendizaje que se generan en el contexto familiar, logrando la participación comprometida de los alumnos del Jardín de Niños Voces del Río. Y pues continuando, manos a la obra, ¿sí? Nos pusimos a hacer nuestro cronograma. Yo vengo de nivel preescolar, por lo tanto, nosotros hicimos la sistematización como si fuera un viaje en tren, en donde cada uno de los vagones representaba uno de los aspectos que íbamos a hacer durante el ciclo escolar. Era parte de nuestra organización. En un principio, este tren estaba un poco vacío, ¿verdad? Únicamente teníamos pocas actividades para cada uno de los meses, pues, de los aspectos. Que todo esto lo fuimos estableciendo en nuestro PEMSE, pero poco a poco, durante el transcurso de esta sistematización, fuimos aumentándole. Y fuimos a la vez, este mismo tren de viaje de la sistematización nos permitió volver a reconstruir nuestra experiencia, analizarla y poco a poco llegar a implementarle más acciones. Les puedo compartir algunas de las estrategias que implementamos con los padres de familia para lograr esa comunicación. Una de ellas fue el abrir espacios de intercambio con padres desde nuestra escuela. Abrimos espacios de reuniones generales, así también como reuniones por cada grupo. Para esta actividad nos apoyamos de uno de los materiales que todas las educadoras tenemos, que es el libro para las familias. Es el libro para las familias donde encontramos temas desde el desarrollo del niño, desde cómo apoyarlos en su aprendizaje y más. Las invito a las que son educadoras a explorarlo. Otra de las acciones para también favorecer ese acercamiento a padres o lograr esa participación comprometida
fue el trabajo por proyectos integradores, en donde esta dinámica, este trabajo nos invita mucho a integrar más a los padres de familia. Y continuando también la sistematización, es un momento de análisis de la experiencia. Nos dio la oportunidad de analizar la experiencia desde lejos, desde un punto de vista como un pensador crítico, en donde retroalimentamos nuestra propia práctica, donde vimos y descubrimos que también entre las docentes había esas barreras, que no nada más eran de los padres, sino que también como docentes teníamos esas barreras y que muchas de las veces no es tan fácil identificarlas, barreras de comunicación, barreras didácticas y demás, ¿verdad? Dentro de las dificultades que presentamos también era al principio la delimitación clara y precisa de nuestra problemática. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestra Marta. Y bueno, le cedemos la palabra a la maestra Rocío. Buenas tardes. Pues esta parte de la sistematización de la experiencia en nuestro centro educativo en la escuela Juan Cordero de la zona 162 del sector 5. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito de cómo vivimos nosotros esta experiencia de la sistematización. Primero, la primera dificultad que nos enfrentamos pues fue el conocer, ¿no? ¿Qué es la sistematización de la experiencia? El poder conocer ese fichero que se nos proporcionó con esos 5 pasos o 5 momentos de la sistematización de la experiencia. Los primeros 2 puntos a trabajar fue el primer momento, que era el objetivo de nuestra sistematización, que el de nosotros fue pues enfocarnos a las prácticas docentes en la comunicación con los padres de familia para asistir a un taller que se organizó que se llamaba Sana tu niño interior. Después, el segundo momento fue el establecer ese eje que íbamos a sistematizar. Ahí nos encontramos con grandes dificultades porque como colectivo pues queríamos abordar toda esa parte de la comunidad, que estábamos trabajando en fortalecer nuestra CAP, pero decíamos, no, pues la sistematización abarca mucho, no nos podemos enfocar en todas las actividades que realizan los padres de familia o cómo asisten, o lo que hacemos con los padres de familia, tenemos que ser un poquito más específicos en esa parte del eje. Y el acompañamiento que también se nos dio por parte de supervisión en ese momento, de poder identificar, ¿no? ¿Qué íbamos a sistematizar en específico? Y como colectivo decidimos que nuestro eje iba a ser las prácticas que realizan los docentes para la convocatoria de los padres de familia al taller, que ese fue el primer enfoque. En el segundo momento, pues nos encontramos en la parte de analizar, ¿no? La experiencia, de qué íbamos a enfocarnos y que esa parte donde los compañeros comparten lo que hicieron fuera de manera objetiva, que no emitieran alguna opinión, sino que nada más describieran esas acciones que ellos fueron realizando para la convocatoria de los padres de familia, cómo lo hicieron, en qué momento lo hicieron. Y después cada uno de mis compañeros maestros pues fue en una reunión que tuvimos expresando de todo lo que habíamos organizado, de todo lo que habíamos hecho, cómo lo habían aplicado. Otro momento fue el poder recuperar la experiencia, ¿no? El poder en los formatos que íbamos a utilizar y analizar con qué herramientas contaba la escuela, con qué herramientas contábamos nosotros como docentes para poder registrar esa experiencia que nosotros vivimos, porque acuérdense que teníamos que compartirla con otros colectivos. Y en el registro, bueno, pues también tuvimos que tomar decisiones para saber
qué instrumentos dominábamos como maestros, como colectivo, para poder hacer el registro de esa sistematización de la experiencia. Tercer momento fue, no alcanzo a ver, analizar la experiencia, el sentarnos como colectivo e ir viendo qué fue lo que sí nos funcionó, qué fue lo que no nos funcionó, qué dejamos de hacer. Ahora sí, ya partiendo de cada una de las emociones y de los sentimientos que tenía cada uno de los docentes, al decir, no, pues íbamos a hacer un video para convocar a los padres de familia, pero ese video no lo mandamos en tiempo y forma, se mandó a destiempo, otro compañero se le olvidó enviarlo, lo mandó después, o la comunicación, el acercamiento que tuvimos con los padres de familia, o el suponer que ya el hecho de yo mandar un video, el padre de familia se iba a dar por enterado de que ya se estaba convocando para que participara y que así íbamos a tener éxito. Entonces, ese momento fue muy interesante, muy enriquecedor, donde todos los compañeros docentes expresan esa parte que vivieron. Otro momento, y el último, fue el poder compartir la experiencia que nosotros vivimos de la sistematización con todos los demás colectivos, a nivel primaria, preescolar, secundaria, y el darnos cuenta de la importancia que tiene el haber analizado ese fichero que nos iba diciendo paso a paso qué era lo que teníamos que realizar y cómo lo teníamos que realizar. Entonces, también el poder familiarizarnos con el vocabulario que manejaban las fichas fue una gran dificultad que nos encontramos, pero que a final de cuentas, con el acompañamiento de la jefa de sector, de la supervisora y el trabajo del colectivo que se realizó, a final de cuentas llevamos a cabo esa experiencia de la sistematización. Parte sería todo. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Yo les voy a compartir nuestra experiencia, pero antes de platicarles acerca de ello, también les voy a dar un poquito de contexto acerca de nuestra escuela. Mi escuela es un centro de atención múltiple, es un CAM, ahí atendemos a población con discapacidad y o barreras para el aprendizaje. Y nos enfrentamos a un reto al momento de regresar a la presencialidad. El reto más grande fue que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, habían perdido como los hábitos de estudio. ¿Por qué? Porque por nuestra zona nunca se llevó a cabo como tal una educación en línea, que era lo ideal, ¿no? Lo que todos hubiéramos soñado. Fue una educación a distancia. Y al ser una educación a distancia, pues sabemos que tal vez las tareas o el apoyo en casa se da hasta que el papá o la mamá puede después de trabajar. Ya no están como los horarios, ya no tuvieron nuestros niños los horarios que tenían durante las clases. Entonces, regresamos a la presencialidad y nos encontramos con un escenario en el que muchos de nuestros estudiantes estaban, se dormían, ya no terminaban los trabajos o trabajaban de una manera muy lenta. Y todo eso lo platicamos como CAP en nuestro primer consejo técnico como colectivo. Ahí nosotros dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que buscar una estrategia que nos ayude a la reincorporación de los hábitos de estudio en nuestros niños, que como saben algunos a lo mejor tienen autismo, síndrome de Down y otras discapacidades. Entonces, algo que funcionara para todos. Esa fue la primera dificultad. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Ahí todos empezamos a compartir, pues, qué estrategias podemos emplear para poder lograr los aprendizajes. Porque más allá de una estrategia para la lectura y la escritura, primero teníamos que tener una estrategia para que tuvieran estos hábitos de estudio nuestros niños. Y al final de mucho buscar, y claro, compartiendo entre todos nuestros conocimientos
se optó por el uso de los pictogramas, que fue una estrategia que nos dio nuestra maestra de comunicación. Como saben, los CAM tienen diferentes especialistas, está el trabajador social, está la maestra de comunicación, psicólogo, y entonces ahí todos poniendo como un poquito de su conocimiento llegamos a este acuerdo. Nuestra experiencia se llamó Organizo, Guío, Interpreto y Aprendo con Pictogramas. Aquí pues nosotros empezamos a buscar estrategias y empezamos a buscar, a organizar cómo lo íbamos a implementar. Nuestro objetivo era reestructurar los hábitos de trabajo en los alumnos y que los alumnos lograran desarrollar las actividades planificadas durante toda la jornada escolar en tiempo y forma. Los pictogramas son pues imágenes comunicativas que quieren decirte qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar de una manera muy visual, muy gráfica. Entonces pues fue muy bonito, la verdad, y cada maestro lo implementó en su salón. Aquí lo que nos gustó mucho fue que al momento de reestructurar nuestra sistematización, pues nos dimos cuenta de que aunque todos trabajamos de manera colectiva la misma estrategia, pues sabemos que cada salón, por la edad, por el grado y las condiciones, pues a cada uno de nosotros nos dio resultados diferentes. Y ahí fue donde se empezó a enriquecer mucho esta experiencia. Sí. Nosotros primero quisimos hacer una clase modelo. En esa clase modelo la maestra de comunicación nos explicó a todos cómo lo íbamos a implementar en nuestras aulas. Y así pues todos llevamos a cabo esta agenda de trabajo por medio del uso de los pictogramas. Y al momento de compartirlo entre escuelas también fue muy enriquecedor porque normalmente nunca nadie prestaba atención a nuestra escuela, ¿no? Es como educación especial, sí, ellos, los de la escuelita, y la verdad suena muy triste, pero así nos llamaban antes en mi pueblo, ¿verdad? Y a partir de como esta experiencia, todos empezaban a interesar y nos empezaban a preguntar, ¿y de dónde saco los pictogramas? ¿Y cómo le hicieron? Y me gusta para preescolar, y me gustaría implementarlo también, tuvimos el mismo problema que ustedes. Entonces fue muy bonito poder compartirlo y también a estar abiertos a sugerencias. Por ejemplo, no sé, si una maestra lo hacía de una forma, a lo mejor en el pizarrón, de cierto acomodo, no quedaba muy claro para los niños y te decía la otra maestra, oye, pues yo lo hago así, me funciona bien. Entonces ahí ya tú cambias y reestructuras tu práctica para el bien de los aprendizajes de tus alumnos. Bien. Bien, pues al estar escuchando las experiencias de cada una de nuestras compañeras en sus diferentes contextos, nos damos cuenta cómo está presente la sistematización de experiencia, pero sobre todo el diálogo. Desde el momento en que en un contexto identifican que hay una situación que quieren atender y deciden hacerlo a través de la sistematización de esa experiencia. La maestra Rocío, cuando hablaba, dice, como que empezamos con una problemática bastante amplia y tuvimos que irla acotando. Y esta sería una de las dificultades que ellos enfrentaron, que de repente pensaron que podían con todo y dicen, fíjense que no, necesitamos acotar esta problemática porque no vamos a poder sistematizarla, ¿sí? Y la maestra también, Marta, cuando dice, tendremos que implementar otras acciones, como que ese tren de la que ella nos hablaba, entiendo que tuvieron que decir, vamos a quitar esto del tren y vamos a integrarle estas otras acciones, ¿sí? Entonces, ahí están algunas de las dificultades a las que ellas se enfrentaron. Evidentemente, primero nos dieron un contexto, pero están ahí presentes estas dificultades. Bien, continuamos, pueden ir haciendo sus notas y ahorita mis compañeros levantan la mano y pueden ir haciendo, pegando los stickers en los papelitos. La segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron los aprendizajes que alcanzamos como colectivo a partir de la sistematización? Pero también, ¿cuáles otros requerimos para continuar sistematizando experiencias? ¿Sí? ¿Qué fue aquello
que al colectivo le conectó, lograron esos aprendizajes. Yo al inicio hablaba de cómo estos aprendizajes los rescatamos de nuestro hacer cotidiano, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que tomaron sentido para el colectivo? ¿Y cuáles son los que todavía pueden decir el colectivo? Necesitamos hacer esto para poder obtener estos aprendizajes, lo requerimos. Adelante, maestra Marta. Gracias. Bien, pues una situación principal es de que empezamos a sistematizar en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y esto fue una gran dificultad para todos. ¿Por qué? Porque prevalecía mucha indiferencia. Algunos padres de familia ya estaban cansados de hacer tareas o de trabajar en casa con sus hijos. También había mucho individualismo, había dolor, había quien había perdido a sus seres queridos por la pandemia. Había miedo y sobre todo incertidumbre. Entonces, en este contexto, sistematizar, pues fue para nosotros un reto, pero también fue una oportunidad para fortalecernos como CAP, ¿sí? Enfrentar ese reto que teníamos y pues lograr nuestro propósito de sistematizar esta experiencia. Otro sería el aprender a comunicarnos, que también al principio fue una dificultad, pero que poco a poco fuimos aprendiendo también nosotros a comunicarnos con nosotras mismas, con nuestros compañeros, con los padres de familia y con los alumnos, cuidando los protocolos que vivíamos en ese momento. Otro de los aprendizajes es el centrarnos en nuestro objetivo de sistematización, porque es fácil a veces hacer muchas cosas, pero el estar centrados en algo, en una experiencia, requiere de toda nuestra atención y de todo nuestro compromiso, como en nuestro caso era el fortalecer la comunicación efectiva con padres de familia para mejorar los aprendizajes, eliminar barreras y la conexión con los alumnos. Otro también era el darle seguimiento a esta sistematización, que fue también problemática porque teníamos que, aparte de estar centrados, estar documentando, ¿sí? Documentándonos con registros, con videos, con fotografías, cuadernos de los alumnos y de todas las actividades que realizábamos en torno a lo que centrábamos nuestra atención, a nuestra problemática. Otro pues de los aprendizajes era el retroalimentarnos como docentes, retroalimentar nuestras prácticas, que esa era nuestra finalidad de la sistematización en nuestro CAP, el retroalimentarnos. Entonces ahí identificamos nosotros mismos nuestras barreras, analizamos nuestras propias experiencias bajo la luz del pensamiento crítico que nos marcaba mucho ahí el fichero de sistematización. Y ahí fue como nos apoyamos unos a otros. Unos docentes teníamos una fortaleza para, no sé, para redactar, para escribir, otro para tomar fotografías, otro para recuperar videos. Y así entre todos nos apoyábamos. Y ese creo que fue uno de los mayores aprendizajes. Y junto con eso también aprendimos a fortalecernos más como equipo, porque de hecho ya formábamos parte de un equipo, pero con este proceso como que nos permitió el fortalecernos más, el aprender a través de esta sistematización a construirnos todos juntos y a recrear nuestra propia experiencia. Así también nos permitió identificar nuestras fortalezas, identificar las dificultades y también de esas fortalezas que teníamos cada uno como parte de una CAP, a ponerlas a servicio de toda la comunidad. Y pues también aprendimos a sistematizar partiendo de una problemática sentida, ¿no? Porque a nosotros nos estaba significando mucho, a lo mejor nos estaba doliendo esa falta de comunicación cuando estábamos acostumbradas a tener a los padres de familia por nuestro nivel preescolar más cerquitas, y que como eso de la situación de estar en la distancia por la pandemia significaba el estarnos alejando, y este proceso de sistematización nos permitió tener más contacto, más comunicación con padres de familia y acercarnos más a nuestros alumnos y pues buscar disminuir esas barreras para el aprendizaje.
Muchas gracias. Permítame un momentito, maestra. Quiero hacer una aclaración. Con relación a la dinámica que estamos llevando a cabo con ustedes, los participantes allá en público, es necesario que ustedes den respuesta en el papelito, ¿sí? Que a la vez ustedes vayan planteando sus respuestas, porque es lo que al final vamos a todos a compartir a la hora que ustedes hagan en el recorrido, y eso va a ser lo enriquecedor, conocer qué está pasando, en otros colectivos, cuáles fueron los aprendizajes o cuáles fueron las dificultades que enfrentaron. No solo llevarnos las experiencias de las maestras, sino también las experiencias que cada uno han tenido en sus colectivos. ¿Sí? Por favor, gracias. Adelante, maestra. Bueno, en nuestro colectivo, la primera experiencia o el primer aprendizaje que tuvimos fue el establecer bien el objetivo y el eje de la sistematización, la importancia que tiene el tener bien claro qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Entonces fue el primer aprendizaje que nosotros tuvimos como colectivo. También el llevar una agenda es bien importante para establecer los tiempos y las acciones, el poner cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, además de llevar un cronograma de actividades y no nada más que lo sepa el colectivo, sino también la importancia que tiene que todos los demás compañeros, maestros de educación física, intendentes, conozcan de ese cronograma y de esas acciones que vamos a llevar a cabo para que ellos también, porque ellos también son parte importante de la escuela y del funcionamiento de para que se lleven a cabo todos y cada uno de los proyectos o de las actividades que tenemos nosotros planteadas. Otro aprendizaje es la importancia de llevar los registros, ¿verdad? De manera personal, que cada uno de los maestros realice su diario o su registro, pero no nada más para que los entienda él, sino para que los entendamos todo como colectivo y poder enriquecer nuestro trabajo, identificar esas áreas de fortalezas que tenemos cada uno de nosotros para la elaboración de registros, para los que manejan la tecnología, que nos puedan apoyar en esa parte de elaborar algún instrumento que sea de fácil manejo para todos y que sea práctico, ¿verdad? Para que a la hora que nosotros estamos interactuando con nuestros niños o con los padres de familia o las acciones que realicemos, pueda ser fácil y entendibles para todos. Otro aprendizaje que tuvimos fue el poder identificar esas áreas de fortaleza que tengo yo, personales, y las áreas de oportunidad que yo también tengo, ¿verdad? La importancia de que a lo mejor yo sé algo, pero me da vergüenza el expresarlo por el que dirán. Entonces, eso es bien importante, que cada uno de los integrantes del colectivo identifiquen esas áreas de oportunidad y de fortaleza que tienen para poder mejorar sus prácticas, que era nuestro eje a sistematizar. El acompañamiento es bien importante en esta parte de este proceso de la sistematización, tanto del directivo como de supervisión y de la jefatura de sector, porque a veces nosotros como colectivo no nos damos cuenta de algunas situaciones que las demás personas sí las ven y que pueden identificarlos ahí. Entonces es bien importante esa comunicación y ese acompañamiento que se nos brindó. También como aprendizaje, pues nos vimos a la tarea de identificar cuáles eran las dificultades o las áreas de oportunidad que tenemos como colectivo para seguir creciendo en este proceso de la sistematización. Y la primera área de oportunidad es conocer el fichero de la sistematización de la experiencia, el poder conocerlo, el dominar el fichero y familiarizarnos con la terminología que maneja el fichero. Claro que lo hacemos nosotros todos los días en nuestras prácticas, pero ya hacerlo de manera más profesional. También otra área de oportunidad es las tecnologías.
que es una herramienta fabulosa que esta pandemia nos dio la oportunidad de aventarnos al manejo de la tecnología y en esta parte de la sistematización, de elaborar los instrumentos para recabar la información, para poder compartirlos con los colectivos, es muy importante. Y sobre todo la comunicación asertiva con todos los integrantes de la CAP, no nada más del colectivo docente, sino de la CAP. Eso es muy importante y ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros como colectivo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Adelante, maestra. ¿Escucha, verdad? Muy bien, pues en nuestro colectivo también tuvimos muchos aprendizajes y yo creo que el principal de ellos es trabajar en conjunto. Por primera vez, a lo mejor en mucho tiempo, pudimos hacer un proyecto como escuela y cada uno a dar aportaciones muy valiosas que fueron tomadas en cuenta para beneficio de cada uno de nuestros estudiantes. Además de trabajar en equipo, fue como esta parte de, ya les comentaba anteriormente, cada uno implementó la misma estrategia en su salón y por las condiciones de cada salón y el tipo de población y edad y demás, no todos tuvimos el mismo resultado. Entonces el compartir cada quien su experiencia fue algo que enriqueció el aprendizaje de todo el colectivo y lo que a alguien le sirvió lo pudo implementar y también la manera en cómo nos organizamos. También mejoró mucho cómo lo pudimos compartir en nuestro consejo técnico entre escuelas, en los acuerdos que llegamos a tomar para poder concretizar todo lo que hicimos y poderlo presentar. Nosotros elaboramos una revista, de hecho aquí la traigo por si alguien al final la quiere revisar, y fue como concretizar todo nuestro trabajo de todo el tiempo que estuvimos ahí implementando nuestra estrategia, registrando nuestros avances, llevando a cabo la agenda que planificamos, el cómo pudimos obtener un buen resultado. Este resultado tal vez nos deja muchos aprendizajes, pero también nos deja como una tarea para los siguientes ciclos escolares, que serán involucrar más a los padres de familia, porque si bien fue una estrategia que dio frutos con los docentes en sus aulas, ¿qué tal que todo esto se pueda llevar a cabo en las familias y que puedan ellos completar el trabajo y que esto sea más significativo para nuestros estudiantes? Y que en la siguiente presentación o en el siguiente encuentro también puedan ir padres de familia que den su testimonio y que así haya realmente una participación como CAP, porque no nada más le corresponde a los docentes, sino también a todos los que participan dentro de la escuela. Al final, pues, el analizar la experiencia y registrar cada uno de los maestros sus avances y sus áreas de oportunidad y también compartir otras estrategias para que los demás maestros puedan implementarlas y aprender de los demás. Que si te dan una sugerencia, pues la tomes de la mejor manera, porque para eso es la sistematización, para compartir y para reflexionar y para volver a aprender y a lo mejor replicar esas prácticas que fueron pues buenas, que fueron objetivas, que dieron resultados y a lo mejor ya dejar de lado lo que no te dio resultado. Pero siempre, como lo han comentado, comunicación asertiva. Yo creo que eso fue lo principal y lo que nos dio mucho resultado a nosotros. El compartir experiencias y el trabajar en conjunto por un mismo objetivo. Bien, pues al inicio hablábamos de cómo el aprendizaje dialógico lo hacemos vida a través de ese diálogo, pero de un diálogo intencionado, desde un diálogo dirigido, no desde la improvisación. Y es ahí pues cuando cobra vida estos aprendizajes que a través del diálogo cada uno de estos colectivos obtuvieron. Nos hablan de un trabajo colaborativo, aprendieron a trabajar en colaboración, aprendieron
a poderse voltear a ver y saber cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas áreas de oportunidad que tengo que mejorar yo como docente, a revisar su propia práctica profesional, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los aprendizajes que ellas obtuvieron en esta sistematización de experiencia. Bien valdría la pena que cada uno de ustedes en esos papelitos nos escribieran cuáles son estos aprendizajes que ustedes obtuvieron en sus colectivos, para ahorita en un momento pasar a hacer esa revisión, que todos nos pongamos de pie y hagamos una revisión de cuáles son estos aprendizajes que no solo en estos colectivos, sino en cada uno de los de ustedes se tuvieron. Y también las dificultades, porque claro que hubo dificultades. Claro, ellas hablaban de esta dificultad que al principio decían, teníamos que familiarizarnos hasta con la terminología que estaban utilizando en las fichas, ¿sí? Tuvimos que emprender a que la herramienta tecnológica que decidimos fuera amigable y todos lo pudiéramos manejar. Entonces, estas son de las cosas que la sistematización de experiencias nos deja. Bien. Podemos pasar, si gustan ustedes también, a hacer este recorrido y el público en general para que podamos dar lectura a estas dificultades y aprendizajes. Para las personas que nos siguen a través de YouTube, vamos a leerles algunos de los aprendizajes que se han generado en este conversatorio. Aprendizajes: la importancia de compartir, retroalimentar y comentar en colectivo, autoevaluar nuestro trabajo y resultados. Fortalecer nuestra CAP, fortalecer la comunicación de la CAP, atrevernos a cambiar prácticas, a evaluarnos, conectar, establecer objetivos y metas. El cronograma de la sistematización lo marca además del fichero de la sistematización. Capacitación constante, comunicación asertiva con la CAP, centrarse solo en lo que se sistematizaba, eje y objetivo, trabajo colaborativo. Fue algo nuevo para todo el colectivo docente. Se fomentó la convivencia y la comunicación entre todos nosotros. El uso de registros, instrumentos de recuperación en streaming disponible en Drive al alcance de todos. Disposición de los docentes y colectivo por mejorar los procesos. Nuestra sistematización se llevó a la par con Consejo Técnico y PEMSE, considerando acciones cronograma que estaban registradas para el ciclo escolar. Aprendizaje instrumental, creación con sentido, solidaridad, diálogo igualitario, experiencia, semáforo de las emociones, organizar acciones en CETE, fichas a trabajar, áreas de oportunidad y fortalezas tanto individuales y en comunidad CAP. Cuando presentamos el proceso de sistematización, debemos de tomar en cuenta que hicimos no para resolver la problemática planteada, sino para analizar el trabajo realizado ante esa problemática. El objetivo no va encaminado a resolver la problemática. Fortalecer nuestros conocimientos sobre sistematización, que la actitud del docente determina la participación de los padres, que es importante tomar en cuenta los comentarios y necesidades de los padres de familia. Estos datos son los que se han generado a partir del conversatorio referente a los aprendizajes. En estos momentos comentaremos también algunas de las dificultades que se han presentado. Algunas de estas dificultades son entender lo que realmente es la sistematización de experiencias. La información que se da baja de diversas maneras y cada quien hace lo que entiende. Cuando se compartió este trabajo por primera vez entre maestros, hubo sorpresas de todo tipo. Ahora los trabajos deben estar mejor. Una de las principales dificultades fue conocer e interpretar los pasos de la sistematización.
cada paso tuvo sus dificultades y que todo el colectivo tuvieran la misma conceptualización para realizar la sistematización. Una de las principales dificultades, como lo mencionó la maestra Rocío Santillán, fue el entender qué es la sistematización de la experiencia, ya que muchos docentes y directivos la asociaban a comentar o exponer una experiencia educativa exitosa. Reconstruir la experiencia sin inferir para poder ver los aprendizajes. Comprender que el proceso debía estar enfocado en mi práctica y no en los alumnos y los padres. Incluir la participación del 100% del colectivo en secundaria por horarios. Un proceso de sistematización por escuela, no por docente. La falta de capacitación sobre los procesos de sistematización previo a la aplicación. Con esto continuaremos ahora con el conversatorio. Bien, por aquí tenemos dos preguntas que los compañeros les han hecho y que bueno, ya ustedes dirán quién la quiere responder, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿en qué autor o autores se basaron para poder llegar a la sistematización? No sé quién quiera dar respuesta a esta pregunta. Bien, en lo que nos basamos para llevar a cabo la sistematización fue en el fichero. Ese fichero que llegó a cada uno de los colectivos, el fichero para la sistematización. ¿La autora era usted? Ahí en la misma ficha vienen los autores de la bibliografía, ¿sí? Cada maestro creo que tenemos ahí en nuestro, si no es en nuestro celular, nuestra computadora o en físico, ese fichero. Las fichas que era verde, rosa, naranja, ¿verdad? No sé si se refieran a como sustento teórico con base en la estrategia. En el caso de nuestro colectivo sí tuvimos sustento teórico y fue la teoría del aprendizaje asignativo de David Ausubel y Vygotsky, que son los que comparten el aprendizaje por medio de imágenes y algunas estrategias que pueden ser funcionales. Nosotros así lo hicimos porque como tal, nuestra supervisión o quienes nos estaban coordinando en el Consejo Técnico nos dijeron que nuestro trabajo, si es una estrategia como innovadora y demás, tenía que llevar sustento teórico e hicimos toda una investigación para poder pues presentar el trabajo como de una forma más formal al momento de compartirlo con otros colectivos. Tenemos otras dos preguntas. Dice, ¿cómo se organizaron con sus docentes para que todos colaboren? Bueno, primero, pues creo que es la comunicación, ¿no? La buena comunicación que se debe de tener con los colectivos, el darles esa confianza y esa oportunidad de expresarse sin temor a ser sancionado por la autoridad, ¿no? En mi caso, bueno, soy directora en un plantel y me gusta escuchar a los compañeros que expongan lo que ellos consideran y que también aporten. Tienen mucho que aportar los compañeros maestros y de esa manera, ¿no? Escuchando una comunicación asertiva. Bien, va la otra pregunta. Dice, una de ustedes habló que tuvieron que acotar el eje. Y aquí precisamente eso preguntan, ¿cómo fue que discernieron, acotaron el eje? Sí, inicialmente queríamos abordar nuestro crecimiento como CAP y queríamos abordar todos esos aspectos, ¿no? El padre de familia, el alumno, el docente, como escuela, pero era muy amplio y teníamos que sistematizar, acortar, ¿no? Acortar esa parte y decidimos sistematizar en nuestra práctica, que a final de cuentas es lo que va a repercutir
en nuestros alumnos, en nuestra comunidad. Si nosotros llevamos o lo que nosotros realizamos en nuestras escuelas es exitoso, lógicamente va a ser algo significativo para nuestros alumnos, y en nuestro caso, claro que hemos tenido una muy buena experiencia de esa parte de la participación de los padres de familia, y muy enriquecedor con nuestros alumnos. Entonces nosotros vamos a seguir sistematizando este ciclo escolar y los próximos, y esperamos que sea exitoso. Entonces sí tuvimos que enfocarnos en algo en específico, no abarcar tanto. Bueno, pues ahí están las respuestas a estas preguntas que nos hacían. Y bueno, ahora va una pregunta para ustedes, público. Dice, ¿qué aprendimos de lo que dialogamos y de lo que pudieron leer con relación a la sistematización de experiencias? ¿Quién nos quiere comentar, por favor? Pasa como, yo también soy director en escuela, y hasta que estás medido te das cuenta de todo lo que implica, ¿no? Hasta que nos metimos pues en esto de la sistematización, dijimos, chin, ¿en qué momento no recibí esa capacitación, no? O sea, sentí como que no había una orientación previa, y ya le rascas tantito, y en un ciclo anterior pues empezó a hablar de eso. Entonces dijo, chin, pues tuvimos que meternos de lleno y entenderle, y de mi parte como líder escolar, entenderlo mejor para poderlo transmitir, ¿no? Sí fue complicado, y caímos también en algo similar a lo de ustedes. Ampliamos nuestra problemática, nuestro campo de acción, perdón. Queríamos cada quien utilizar una estrategia, y terminamos delimitando y decir, ¿sabes qué? Mejor una estrategia como colectivo, unificamos criterios y ya dejamos de cargar todo lo que teníamos que hacer para la sistematización. En el primer encuentro entre escuelas era la locura, ¿de dónde íbamos a organizar tanto? Son 10 grupos, ¿cómo íbamos a meter todo? Y luego el tiempo que nos dieron para exponerlo. Claro. Y bueno, se siente reconfortante que no fui el único que sufrió esto, que sí lo compartimos. Entonces digo, bueno, no fui el único, ¿no? Entonces, qué padre saber que pasamos por este tránsito de experiencia y de aprendizaje, y ojalá y que pues, bueno, que nos va a quedar de experiencia traumática, pero nos va a quedar de experiencia para el próximo ciclo escolar, ¿verdad? Sí, pues buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Edgar Leonel Herrera Rubio, también director de una primaria, la Urbana 253. Y exactamente, al momento de poner en marcha lo que es la sistematización, nos quisimos ir por abarcar los escenarios que nos marcan las fichas. El escenario de aula, el escenario con alumnos, el escenario con padres de familia y el escenario con maestros. Y dijimos, a ver, ¿qué estamos haciendo? Cuando escucho la exposición de las compañeras, me doy cuenta que el enfocarse en un objetivo muy específico de lo que es la sistematización, y partiendo de lo que es uno de los principios, el aprendizaje dialógico, que ese aprendizaje es con base a un diálogo igualitario, a un diálogo enfocado, intencionado, pero sobre todo que el caminar del día a día sigo aprendiendo aún más de lo que es la sistematización. Identificar bien la problemática con base a un diagnóstico y poder aplicar esta experiencia a sistematizar, porque bien es cierto, estamos cayendo como colectivo en un error o una dificultad que no es un proyecto, es una sistematización de una actividad que va a interferir o que va a impactar en uno de los 4 escenarios, y esto, para conformarnos con UCAP, tenemos que partir de lo más pequeño y ahora sí ir abarcando lo demás, y se va a dar el aprendizaje significativo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias. ¿Alguien más? Ajá. Acá, yo también soy director de 2 escuelas primarias y me uno a la voz del profesor que tengo aquí enfrente. En mi caso, por ejemplo, me tocó, cuando fue el primer encuentro entre escuelas, no participar ni ser moderador en la mañana, pero en la tarde sí. Entonces, cuando llega la información de todos los trabajos que se tenían que presentar,
dices, esto es un chilaquil de todo, de mole, de verde, de rojo, cada quien hizo lo que entendió, a eso es a lo que voy, y hacer una petición de, ok, sé que la información es la misma para todas las personas que en ese momento, no sé si les manden a hablar, se las manden vía digital, no lo sé, pero sí es bien importante que todos entendamos lo mismo, porque como dice aquí la directora de Rocío, creo que se llama, sorprendentemente también me tocó un CAM que pues presenta algo y después yo no sabía cómo decirle, de verdad, ¿de dónde hicieron eso? Y resulta que no conocía ni las fichas CAP y presentaron un trabajo. Entonces yo estaba sorprendido, la verdad, del ánimo de haberlo hecho así. Yo no lo hubiera hecho. Entonces yo creo que una petición de mi parte sí es así como que, por favor, que todo sea en tiempo, en forma. Parece que nos quieren carrerear. Eso de que luego las guías las dividen y ahora vamos a decirles que hagan esto. No, ahora mejor esto. No, ahora mejor esto. No. Creo que se ve muy mal. Porque al final de cuentas quienes damos la cara somos nosotros. Los que hacen todo esto o las organizaciones de fichas y guías están muy sentaditos. Y nosotros somos los que nos mandan al ruedo. Entonces, mi petición es que nos apoyemos entre todos. Al final de cuentas creo que somos una familia, como maestros, como cuerpo docente. Pero sí, el ver a los compañeros tan angustiados y cuando les dicen, pues, ¿cuáles son las fichas CAP? Yo me fui para atrás. O sea, dices, ¿cómo estás presentando un trabajo con algo que no conoces? Pero no fue culpa del profe. ¿Cómo bajó la información o cómo no bajó que llegamos a ese punto? Y pues qué mal, ¿no? Que esos compañeros tuvieran que haber hecho un trabajo que no tenía nada que ver con lo que se presentó, pues porque la información no baja como debe de ser. Entonces mi petición nada más es esa. Es un aprendizaje. Sé que este año lo vamos a hacer mejor porque tenemos la capacidad para hacerlo todos nosotros, pero sí que la información, si van a cambiar algo, pues la bajen como debe de ser y no 3 días antes de las presentaciones o de cuando nos presentan las guías. Muchas gracias. Pati. Gracias, maestra. Sí, adelante, maestra, escucha. Hola, yo soy una docente de preescolar y comparto la experiencia con la maestra Margarita. Y a mí se me hace que ahora en este grupo que estamos es igual como nuestros grupos que tenemos en las escuelas, heterogéneo. Cada quien entendimos la sistematización desde nuestra capacidad, desde nuestra experiencia y veo que el nivel de comprensión fue distinto. Tal vez por niveles diferentes, que nosotros somos de preescolar, los de primaria y de secundaria y educación especial, fue distinto, porque para nosotros fue algo no tan complicado, porque al analizar cada guía del Consejo Técnico nos iba dando la pauta para hacer cada una de estos pasos, que es la sistematización. Y luego, tuvimos la oportunidad de asistir a otro evento de Recrea, donde una de las compañeras tenía ese fichero y estábamos compartiendo en consejo técnico y decía ella, miren que me dieron las fichas, pero nuestra directora decía, a ver, espérate un poquito, vamos analizando esta guía de consejo técnico y ahí venía. Entonces para nosotros no fue algo así como de la noche a la mañana sacar esa problemática, porque al elaborar nuestro PEMSE, de ahí surgió la problemática, o sea, las áreas de oportunidad que debíamos de trabajar y nuestras fortalezas de cada uno de los integrantes de las CAP. Entonces, yo es lo que veo lo que aprendí aquí, que mire que cada persona tenemos un nivel diferente de comprensión de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en relación a esto. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Gracias a usted. Aquí. Bien, gracias. Pues creo que hay Acá. alguien más. Ya. Sí, acá, Pati. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Cristian, trabajo en el sistema federal y estatal. Me tocó ser moderador de la sesión entre pares de la última, entonces coincido con la opinión de varios al decir que
surge el efecto cascada, efectivamente desde la estructura de arriba hacia abajo, pero también es ponernos la camiseta como docentes, porque el fichero nos lo entregaron en la emisión pasada de aquí de Recrea. Comparto mi experiencia, yo asistí los 2 días, me lo entregaron, lo tomé y lo metí a mi cajón. Y ahí quedó. Llego a la primera sesión ordinaria de consejo técnico donde dice analiza el fichero de la sistematización y mis fichas en el cajón. Recordaba que me habían entregado un fichero, pero jamás lo abrí. Entonces surge eso. No es que nos pidan los trabajos de 2, 3 días pasados, sino que no nos damos la tarea de analizar la información o en ese espacio, o en ese recreo, o en ese día libre que tenemos, que son pocos, actualizarnos. Ahorita tenemos un gran reto que es el programa de estudios. Es muchísima información, pero si yo me doy la tarea, voy a saber de lo que me están hablando y no me voy a quedar con lo que me dice mi director, lo que me dice mi supervisor, mi jefa de sector. Más sin embargo, tengo la oportunidad de decir, es esto, o atreverme a decir, está mal, porque esto está sustentado y está fundamentado con esto. Soy afortunado de pertenecer al equipo de trabajo de la maestra Rocío y nos da esa pauta, esa apertura de decir, esto está bien, esto está mal, pero con hechos, con papelito en la mano. Entonces, si nos ponemos la camiseta y decir, esto está bien, esto está mal, y esto me sirve, y lo analizo, y lo conozco. Y que no les pase como a mí, de que les entreguen el fichero y lo metan a su cajón. Y después estén buscando entre sus cosas porque lo vamos a ocupar, lo vamos a necesitar a futuro. Entonces, los invito, compañeros, a no quedarnos con la información que nos da nuestra estructura educativa, sino analizar, atrevernos. Está la tecnología en su auge. Entonces, solamente nos metemos a nuestro Dios que es Google, ponemos la información y nos desglosa demasiada información, aplicaciones, herramientas. Pero ¿qué pasa? Tenemos ese miedo a sistematizar nuestra práctica, a reflexionar, a ponernos en ese espejo y decir, ¿qué estoy haciendo? Le echamos la culpa a los papás, a la estructura, a todos menos a uno. Pero es bueno ponernos enfrente de un espejo y decir, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Y atreverme a hacer cosas nuevas. Gracias. Bueno, un aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias por esa claridad y esa sinceridad. Y bueno, pues este ejercicio estamos ya por terminar, sin antes decirles que cada escuela que se conforma en una comunidad de aprendizaje en y para la vida, tendrá la oportunidad de ir resignificando cada una de esas experiencias vividas que los lleve a poder obtener esos aprendizajes, pero desde un acto volitivo, no desde la imposición, no desde porque me están diciendo que lo debo hacer, sino porque yo quiero integrar eso a mi práctica, ¿sí? Para poder obtener esos aprendizajes que nos lleven a la mejora y a esa transformación. Porque esa es la aspiración de nuestra CAP. Esa es la aspiración. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de las compañeras maestras que amablemente han venido a compartirnos esta experiencia y a quien también les pido un aplauso. Muchas gracias y muy buena tarde.